El mundo gira y las tecnologías están entrando en la revolución 4.0, creando nuevas necesidades sociales y con ello, nuevos empleos. En el CFT San Agustín estamos preparados para este salto y por eso te invitamos a enfrentar nuevas oportunidades. Generando servicios integrales en el desarrollo y soporte de aplicaciones para distintas áreas de trabajo. Creando soluciones tecnológicas de conectividad y continuidad operacional en entornos empresariales y trabajo en el hogar. Dando protección y seguridad informática corporativa, pública y privada. Proveyendo experiencias en áreas de las comunicaciones, publicidad, diseño y marketing. Desarrollando softwares interactivos en proyectos para empresas y equipos emprendedores. Supervisando, operando y manteniendo sistemas de automatización y control de procesos industriales. Conectémonos al nuevo mundo y sé parte de la evolución tecnológica. Únete al CFT San Agustín. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos. Un placer para mí poder volver a estar saludando no solamente a estudiantes, sino que a docentes y a todos los que pertenecen a esta comunidad académica o estudiantil que para nosotros es relevante. Tal como señaló Magrigen, esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de webinar que están bajo el contexto del proyecto SAT 20.102. Este proyecto busca, tal como lo hemos comentado en un primer webinar de sensibilización, instalar un poco la sensibilización, pero también la iniciativa de que las tecnologías llegaron para instalarse en una estrategia del proceso educativo relevante. El mundo laboral, las condiciones laborales cambiaron, es un imperativo entender que tenemos que desarrollar las habilidades digitales y para eso nuestro proyecto educativo ha ido en un proceso de fortalecimiento y mejora que va a incorporar un sinnúmero de recursos educativos que ustedes van a poder utilizar, tanto los docentes como estudiantes, y que esperamos entonces sean elementos de apoyo para reforzar y potenciar el proceso de aprendizaje. No queremos relevar las tecnologías por sí mismos, sino que el proceso educativo es para nosotros lo más importante. Por tanto, entendemos que las tecnologías educativas son una herramienta, y esas herramientas bien llevadas pueden lograr, ¿cierto?, éxitos en el logro de los aprendizajes, que es un poco lo que buscamos. Hoy día vamos a trabajar con un especialista que les va a contar sobre algunas de las virtudes que tienen, ¿cierto?, el uso de esta tecnología, y queremos que ustedes se encanten y puedan ver todo el potencial que tiene para que desaten la creatividad, no solamente en el ámbito de los docentes, sino que también los estudiantes. Los estudiantes también pueden aprovechar, ¿cierto?, estos recursos y poder lograr aprendizaje significativo en un ambiente agradable, en un ambiente diverso, lúdico, que también pueda ser considerado en cada una de los mecanismos, digamos, que van a tener ustedes para poder emprender su propio proceso de aprendizaje. Y como los docentes van a estar también desarrollando otras capacidades, la idea es que los fuercen a ustedes y trabajemos de manera muy colaborativa en conocer, en trabajar y utilizar estas tecnologías educativas en el sentido de poder ponerlas al servicio, ¿ya? Esperamos que sea una jornada muy ilustrativa, que sea una jornada didáctica y que saquemos lo mejor de ello. Este es un ciclo de 4 webinars y posteriormente van a venir talleres, y en el mes de septiembre vamos a lanzar también el curso online para docentes certificable de 90 horas para desarrollar habilidades digitales y otro de 70 horas para los estudiantes que van a tener disponible durante todo el semestre, ¿ya? De manera tal que se motiven, porque allí va a haber un ejemplo vivo de estos recursos que estamos señalando, pero también estamos poniendo en contexto qué significa el desarrollar estas habilidades digitales. Esperamos que sea también un elemento motivador y esperamos con estos webinars despertar la curiosidad, despertar el interés, porque yo creo que a esta altura hemos avanzado forzosamente, si queremos ponerlo en el contexto de por qué tuvimos que forzarnos a trabajar con mucha tecnología, por ejemplo, el uso de plataformas, como lo estamos haciendo hoy día, porque efectivamente este empuje que nos dio la pandemia nos pone ahora en un nuevo contexto de futuro, este contexto de futuro que tenemos que aprovechar, ¿ya? No podemos dejar pasar esta oportunidad de seguir creciendo
en el mundo, digamos, de las tecnologías, porque es un imperativo que nos va a poner el mundo laboral y el mundo de cada una de las profesiones que hoy día ustedes están desarrollando. Así que los invitamos a que aprovechen esta ponencia. Tenemos un tremendo representante acá que nos va a mostrar, ¿cierto?, las virtudes de las tecnologías que él va a mostrar, así que sáquenle el máximo provecho y disfruten. Muchísimas gracias, Marcelo, por acoger nuestro llamado y que podamos tener una muy bonita jornada. Muchas gracias. Perfecto. Entonces hablamos un poco de que quien nos acompaña como ponente en esta presentación, donde se titula El juego como actividad de aprendizaje, es el doctor Marcelo Rioseco, el cual nació en Santiago y actualmente vive en nuestra ciudad de Talca. Es un académico de alta trayectoria, doctor en investigación educativa y trabaja en el área de formación mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. De profesión, es profesor de castellano titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En cuanto a sus grados académicos, es licenciado en Letras de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Currículo y Evaluación de la USACH, máster en Educación y Tecnologías Educativas de la Universidad Oberta de Cataluña y es doctor en Investigación Educativa, Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Alicante de España. En el 2016 publicó su primer libro, La domesticación en la evaluación libertaria, que propone un modelo de evaluación basado en la autoevaluación y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el 2012, junto a un equipo conformado por Sangüesa y Cornejo, publicó el libro Orientaciones para la elaboración de tesis, seminarios, paper académicos. Además, ha publicado en tesis como conjunto de artículos en revistas también académicas relacionadas principalmente con el uso de las tecnologías de información en la educación. Actualmente, Marcelo trabaja como profesor en el programa de regularización de la Pedagógica Universidad de Santiago de Chile, a tiempo que también es diseñador instruccional del Centro de Información de la misma universidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Tomando las palabras de Jessica, efectivamente todos estos dispositivos y estas tecnologías vienen a acompañar y a secundar una dimensión pedagógica y educativa que tiene como propósito, en el fondo, potenciar el aprendizaje. Ese es el centro de todo esto, ¿no? Voy a compartirles una presentación. Denme un segundo. Esto es una presentación que está traspasada a una aplicación que se llama Nearpod, que justamente está dentro de la gama de opciones que tenemos para generar lecciones y lecciones con juegos en el aula. Bueno, la cantidad de recursos que contamos en este momento son enormes. Probablemente con este tema de la pandemia han aumentado también de manera explosiva porque, como decía Jessica, nos hemos visto en la necesidad de hacer parte de todas nuestras actividades, incluyendo el tema educacional, las tecnologías informáticas que nos permiten esta virtualidad y esta no presencialidad, o una presencialidad que es más limitada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en los últimos años esto se ha convertido, ha pasado de ser una novedad a ser un elemento que requiere estar presente en nuestras vidas. El tema que nos convoca, el tema para el cual a mí me invitaron y me pidieron desarrollar, es el uso de videojuegos interactivos, pero detrás de esto hay algo previo que es muy interesante poder reflexionarlo y tomarlo en consideración, que tiene que ver con lo que significa el juego, ¿verdad? Imagino que se está proyectando adecuadamente, y como en todas las cosas, tenemos aquí un equivalente. Las tecnologías son herramientas, ¿verdad? Y el lenguaje también es una herramienta. Las tecnologías vienen a tomar lo que entrega el lenguaje y lo convierten en una herramienta mucho más sofisticada y con opciones en todo tipo de manifestación multimedial, o sea, textual, gráfica, etc. Y en ese aspecto,
el origen de dónde vienen las nomenclaturas, los términos y las palabras que usamos, muchas veces nos dan luces de cuáles son los significados profundos de las cosas, ¿no? La palabra juego, en la antigüedad, ¿cierto? Por supuesto que existía y se usaba en los contextos de aquellas épocas. En particular, nuestra palabra juego proviene del latín iocus, que significaba broma, chanza, gracia, una cosa ligera, una diversión, ¿verdad? Pero también tiene relación con la palabra juglar, que está vinculado a una actividad recreativa como la música y como el arte, el arte de la representación. En el castellano medieval, ¿cierto? Se usa la figura jugar con varios sentidos, entre otros el tema este de tocar instrumentos musicales, o sea, se establecía una relación entre una expresión artística como es la música y el tema del juego. Si nos vamos más a un tema de actualidad, la definición de diccionario, se las voy a leer textualmente, dice, es una acción o ocupación libre que se desarrolla en unos límites temporales y espaciales determinados. Este tema es muy importante y va a aparecer después. Según reglas obligatorias, pero que son libremente aceptadas, ¿cierto? Acción que tiene una finalidad en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, y de conciencia de ser de otra forma que en la vida cotidiana. O sea, ya nos adelantamos a la idea que al entrar en un juego, empezamos a interactuar en un mundo que tiene sus propias reglas y tiene su propio límite temporal, su propia principio y fin, y que se supone que este marco está apartado de las acciones cotidianas diarias, que tienen características diferentes. También es importante ver qué papel tiene el juego en nuestros hermanos menores, los animales, en el sentido de que está presente. Y ustedes, si tienen mascotas, se van a percatar de que el juego es algo que ellos realizan. Es decir, el juego está presente en los seres vivos. No solamente en aquellos que son más cercanos como los perros y los gatos, sino también se ha descubierto que el juego está presente en otros animales como las tortugas, incluso en las avispas, que hacen actividades que aparentemente no tienen ningún sentido ni de subsistencia ni productivo, sino simplemente es un ejercicio donde se desarrollan ciertas habilidades, también cumple un papel de interacción entre los individuos de una determinada especie. Esta es una primera acercamiento de categorizar el tema de los juegos. Tenemos juegos de rol, de estrategia, de mesa, naipe, videojuegos. Como les digo, muy gruesa. Nos vamos a meter en una división un poquito más fundamentada, ¿no? Y aquí hay un tema súper importante, que es la relación que hay entre el juego y el relato, ¿verdad? La relación entre el juego y el relato se cruzan, son dos círculos que intersectan, ¿cierto? Y que tienen muchos elementos comunes, y lo principal que los une es el tema de las vivencias narrativas, que es una experiencia cognitiva, emocional y sensorial, producto del hecho de que el individuo que la experimenta se ve inmerso en una estructura de vida articulada como una narración. En el fondo, tanto el juego como el relato son formas narrativas. Y en nuestra sociedad existen tanto juegos como relatos como expresión de esta forma narrativa. En los relatos, ¿cierto? Los individuos siguen una historia, siguen una secuencia donde ellos no son los protagonistas, sino más bien se trata de personajes creados. En el juego, en cambio, quien sigue el juego, sobre todo en los juegos de representación, como los vamos a ver, quien hace y va determinando el transcurso de las acciones son precisamente los jugadores. Algunas de las similitudes que tiene el tema del relato y el juego, ¿no? Primero, son una secuencia articulada de acciones que suceden en el tiempo y se suponen en una transformación sucesiva de estados y situaciones. En ambas cosas ocurre lo mismo.
Tanto el juego como el relato están encapsulados, separados respecto al flujo continuo de la vida. En el caso de tanto los relatos como los juegos, hay un trabajo de representación del mundo y de las acciones que en él se desarrollan. El juego, bueno, ahí vamos en la siguiente diapositiva les adelanto, vamos a ver que hay juegos de representación y de compactación. En el caso de los juegos de compactación, y el relato posee límites, un inicio y un final. Definen un sentido interno que vincula ambas cosas. ¿Cierto? Eso en términos generales en cuanto a las similitudes entre juego y relato. Y también hay algunas diferencias, y la principal diferencia es que en el relato la narración es enunciada de manera, digamos, como una historia que se cuenta y de la cual el receptor accede a ella. En cambio, en el juego lo hace a través de una narración performática, lo que se explica en este segundo punto. En el relato, la narración se construye a través de una enunciación de un autor que despliega un aparato enunciativo, mientras que en el juego la narración se construye a través de la performance del jugador o de los jugadores. Es decir, hay una participación diferente. En el relato se recibe una historia, en el juego se participa directamente de esta historia. Y aquí viene esta nomenclatura, esta diferenciación entre juegos de compactación y juegos de representación, que nos permite, la primera categoría que les mostraba, poder incorporar los juegos en estas dos clases. Los juegos de, ¿cómo se llama? Tenemos estas dos grandes categorías. Aquellos cuyo desarrollo se constituye en una realidad en sí misma, ¿cierto? Estos son los juegos de compactación. No constituyen una representación de un mundo figurado, sino más bien la realidad quiere características específicas que convierten esta realidad en un fragmento de realidad encapsulado, como dijimos, como puede ser un partido de fútbol, una partida de ajedrez, ¿verdad? Los juegos de mesa también cumplen el mismo papel. Se hace, digamos, una abstracción de la realidad, se pone un límite y a través de un conjunto de reglas se desempeña, digamos, y se juega. En cambio, en los juegos de representación se hace una especie de realidad paralela. Es un mundo figurado, ¿cierto? Donde los participantes van desarrollando una historia mientras juegan, simulando personajes y acciones. Por ejemplo, cuando los niños juegan al papá y a la mamá, al doctor, o juegan ¿cómo se llama?, al policía y al ladrón, etc., generan un contexto donde se representa una situación y una realidad de modo figurado. Entonces, por una parte tenemos los juegos de compactación y por otro estos de representación. El juego de compactación, ¿cierto? Define un microcosmos que su estructura permite vivir directamente dentro de un sistema de carácter narrativo. Pueden tomarse el fútbol, el póker, el parchís, el escondite, el tetris, etc. Hay un principio y un final bien definidos. Digamos, se entra en el juego, se está jugando y se termina el juego y se vuelve a la realidad. Las reglas sobre las que se basa la actuación son explícitas y siempre son conscientes. Los objetivos son nítidos y presiden constantemente todas las actuaciones, dándole sentido. O sea, en el fútbol, las actuaciones que se hacen en una cancha de fútbol tienen sentido por las reglas del fútbol. Es decir, él recibe la pelota, se sale de una línea, se produce, digamos, un saque de costado. Es decir, las actuaciones de las personas que participan del juego están dadas por las mismas reglas del juego. Las acciones se definen y se organizan en relación a este objetivo final marcado. Por ejemplo, en el fútbol es quien en un periodo de tiempo logra meter la pelota en el arco contrario, lo que se llama un gol. Los resultados son claros y en el proceso del juego aparecen acontecimientos que permiten una mensurabilidad de su desarrollo y de su resultado. Goles en el fútbol, jaque mate en el ajedrez. En el fondo, el juego se gana, se empata o se pierde. Se supera o no se supera la prueba.
Y aquí están estos otros juegos que les llamamos de representación. El juego de representación también está separado del fluir de la vida cotidiana y se construye como un microcosmos autónomo, del mismo modo que el juego de compactación. También posee objetivos específicos que se fundamentan en la propia representación, en este caso. Por ejemplo, representar a la mamá, un grupo de piratas, de policías, de ladrones. Se supone una secuencia de acciones que están fundamentadas en reglas, que ahora bien, estas reglas, a diferencia del juego de compactación, no son artificiosas, sino que son reglas que intentan imitar o simular el mundo real. Los principios de los juegos de representación y los compactación pueden articularse en un mismo juego. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol, ¿cierto? Los niños simulan ser del Real Madrid, incluso representar el papel de algún jugador en específico. Entonces ahí tenemos un juego de compactación mezclado con un juego de representación. Se están mezclando ambas categorías. ¿Qué pasa en el caso de los videojuegos? Los videojuegos no son una categoría distinta a compactación y representación, sino más bien toman elementos de ambas cosas. En el videojuego, la articulación, superposición del juego de compactación y de representación es constante. Por ejemplo, piensen ustedes en estos juegos de fútbol donde digamos, el jugador en el computador representa un jugador del Real Madrid o del Barcelona. Entonces, este cruce es permanente en los videojuegos. En el caso de las aventuras gráficas, hay una serie de reglas propias y específicas, como superación de pruebas, mensurabilidad de resultados y todo aquello que tiene que ver con la representación de determinados mundos. Soldados en la Segunda Guerra, equipos de jugadores de fútbol, de baloncesto, caballeros de la Edad Media, etc. En los videojuegos también hay juegos que tienden hacia los juegos de compactación con un bajo o nulo nivel de representación. Los juegos abstractos. Todo el mundo ha jugado Tetris, Arkanoid. Son juegos que poseen a lo mejor figuras geométricas que se comportan de una cierta manera y uno a través del dispositivo los maneja. También hay videojuegos de simulación social, como Sims o Second Life, en los que el factor fundamental es la representación de un mundo y la identificación del jugador con el personaje a través del cual vive una vida paralela dentro de dicho mundo, los juegos de rol, por ejemplo. Ahora, este elemento también es bien importante, que tiene que ver en cómo, en el fondo, porque hay algunas actividades en la vida diaria que tienen muchas características de juego. Por ejemplo, piensen ustedes en un juicio. Cuando se hace un juicio, hay personajes, hay un juez, dos fiscales, ¿cierto? Están los acusados, los abogados defensores, el público, es decir, se entra en un espacio determinado donde las personas ingresan con un determinado rol, lo que parecería incluso como si estuviésemos entrando en un juego. Pero la principal diferencia que hay entre ese tipo de situaciones y los juegos es lo que se llama la perspectiva lúdica. Y esto tiene que ver básicamente con la manera como se abordan las consecuencias del juego. En el caso de los juegos, la perspectiva lúdica, el centro está en el cumplimiento de las reglas y la consecución de los objetivos que están encapsulados en ese espacio. En cambio, cuando estas situaciones, los resultados tienen un efecto, digamos, en la vida fuera del juego, es que la perspectiva lúdica es diferente y no hay perspectiva lúdica o es muy débil, ¿verdad? En el juzgado, ¿cierto? Todo este ejercicio entre abogados, defensores y jueces va a determinar que una persona, por ejemplo, tenga que ir a la cárcel. Entonces, ya esa situación se dice, esto no es un juego, ¿verdad? Por el tema de las consecuencias que puede tener en la vida que está fuera de esa cápsula. Esto lo marca en el fondo la perspectiva lúdica, porque hay muchas situaciones en nuestro devenir cotidiano que pueden tener características de juego, características de representación de personajes y de acciones y de reglas definidas. Pero lo que la diferencia justamente y lo que le da una particularidad a este tipo de situaciones es que no tienen una perspectiva lúdica, no se hacen con
una mirada de juego, se hacen más bien con una mirada de consecuencias reales. Entonces, eso es lo que marca esta diferencia. Bueno, acá les voy a compartir un video. Pueden los que se han conectado a la dirección esta que les di de Nearpod, lo pueden ver en sus propios dispositivos, pero yo lo voy a proyectar desde acá también. Esto habla de la actitud lúdica. Mientras que en el caso Marcelo, ¿no estás compartiendo con audio? Aló, Marcelo. ¿Perdón? ¿No estás compartiendo con audio? A ver, déjame mirar. Vamos a Gracias. ver. ¿Está bien esto? mire que cuando comparte pantalla hay dos opciones. Aquí en este Zoom necesito activar el audio. A ver, dame un segundito. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. ¿Okay? Sí, debajo tienes una opción que te dice compartir con audio. Muy bien. Compartir con audio, sí, pero tengo que parar esta de acá para, Vale, digamos, volver a compartirla. Ya. Eso, claro, acá sí. Y vamos a poner el video nuevamente. Ahora está con audio. La perspectiva lúdica es clave. Se escucha ahora, ¿verdad? Sí, correcto, se escucha. Sí, correcto, se escucha. Ok. Clave para entender la diferencia entre los juegos y las actividades de la vida. Desde la perspectiva lúdica, el juego posee sentido en sí mismo, mientras que en el caso de las actividades de la vida, como un juicio o unas elecciones políticas, se trata de meros instrumentos más o menos ritualizados para decidir sobre quién ocupará el lugar en un trabajo, sobre si un acusado irá o no a la cárcel, o sobre quién gobernará el país en los próximos años. Desde la perspectiva lúdica, las consecuencias del resultado del juego se dejan en suspenso, pues lo importante es el propio desarrollo del juego. Lo que ocurre como consecuencia del juego ya no forma parte de él, ni de la narración que lo define. Se trataría, por tanto, de abstraer el juego de la realidad anterior y posterior. Bueno, ahí explica básicamente lo que les comentaba de esto de la perspectiva lúdica que diferencia las actividades de la vida cotidiana de esta cápsula que se ingresa, que es el juego. Un paréntesis, ¿cierto? Esta presentación está hecha justamente con un programa que me permite manejar personajes y incorporar en ellos diálogos. Hay muchos programas ahora que se usan en esta línea y que desde el punto de vista educativo pueden tener un gran valor. Les digo solamente algunos, ¿verdad? Uno muy difundido y que son fáciles de usar es el Powtoon, por ejemplo. Otro es el Animaker, donde ustedes pueden crear videos y pueden tomar personajes que son los que explican determinados contenidos, determinados conceptos, son los expositores o incluso interactúan entre ellos a través de una conversación que puede tener un carácter educativo. Se los recomiendo que exploren en este ámbito de aplicaciones, como les decía, algunas de ellas es el Powtoon, el Animaker, que son aplicaciones en línea. En este caso yo usé en todo caso otra, que es una aplicación que se instala en el computador y es un poquitito más sofisticada, más elaborada, pero el efecto es exactamente el mismo. También en esta misma línea
aprovechando como es en la temática, hay otro tipo de aplicaciones como Doodly, que también puede jugar con algunos personajes, pero la particularidad que tienen estas aplicaciones es la dinámica de los contenidos que se presentan. Por ejemplo, esto que ustedes seguramente han visto cuando aparece un texto que es escrito por una mano y alguien al lado aparece estático, pero el texto se va escribiendo. Esa aplicación, por ejemplo, se llama Doodly. Y hay otras que en este minuto no recuerdo, pero tienen esa característica y en estos últimos 5 años han crecido muchísimo en cantidad, o sea, se encuentra una cantidad importante de este tipo de programas. Cierra paréntesis. Vamos a la diapositiva siguiente. Este tema también es importante, después voy a proyectarles nuevamente un pequeño video de unos minutos que refuerza esto que les digo. ¿Por qué el juego es importante para el aprendizaje? Lo primero es que es provechoso. Los niños juegan para dar sentido al mundo que les rodea. Es divertido. Cuando vamos a jugar, los niños o los adultos podemos notar que tienen una actitud desde el punto de vista emocional mucho más llana, más dada al reírse o al disfrute. El juego invita a la participación activa. Otro elemento es que es interactivo, ¿no es cierto? Ni el juego ni el aprendizaje son estáticos. Hay una participación de aquel que desarrolla, que participa en el juego. También es socialmente interactivo, permite a los niños comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social. Cuando les mencionaba este tema del juego en los animales también en muchos casos, no en todos, tiene un sentido pedagógico, es decir, por ejemplo, en el caso de algunos felinos cazadores, entre los hermanos empiezan a desarrollar habilidades de caza a través de los juegos que hacen, que son encapsulados, son seguros con la tigre, por ejemplo, que los protege, pero empiezan a aprender ciertos movimientos en el cuerpo, aprenden destrezas que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de cazar. Y eso se hace a través del juego. En el caso de los niños, de los humanos, también tiene una función parecida. El juego, como es un espacio controlado y encapsulado, nos permite desarrollar capacidades que en la vida pueden ser muy riesgosas y que en el juego esos riesgos están absolutamente limitados y acotados. Entonces también cumple esa función. Les voy a proyectar este video que también refuerza lo que les estaba comentando. Si no escuchan, me avisan, pero deberíamos escuchar. Si encuentran a un niño de 12 años concentrado en un juego en su celular, lo primero que se nos viene a la cabeza es, este niño está persiguiendo zombies o monstruos, ¿verdad? Preferirías que hiciera las tareas de matemáticas que le hemos puesto. Sin embargo, al estudiar estos juegos, neurocientíficos como Daphne Bavelier han demostrado que los videojuegos repercuten de un modo profundamente beneficioso en varias habilidades distintas, como por ejemplo la agudeza visual o la capacidad de prestar atención y concentrarnos, es decir, en varios aspectos de nuestro razonamiento cognitivo. Para mencionar un ejemplo, ¿sabías que los videojuegos modifican de forma positiva el cerebro? Incluso aquellos que consideramos nocivos, los que se denominan juegos de acción, como el legendario Mario Bros. Una de las principales ventajas de los juegos de acción, en las que siempre insistimos, es que mejoran la visión, pero resulta que también modifican todo el sistema de atención. En nuestro cerebro hay varias estructuras que son importantes a la hora de orientar la atención, mantener la atención durante un rato o suprimir los elementos de distracción y no desconcentrarse fácilmente, como cuando una hoja de papel sale volando y todos los niños se quedan mirándola, muy a pesar de los profesores. Hay que eliminar las distracciones.
Esas redes son mucho más eficientes en las personas que juegan estos juegos de acción. En otras palabras, estas personas obvian mejor las distracciones. Pueden dejar de lado todo aquello que no es relevante y mantenerse concentrados. ¿Qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje? La mejor manera de aprender es asegurarse de que el que aprende lo haga siempre motivado, que vea cierta dificultad en la tarea que lo rete, pero que esta dificultad no sea mayor a la que pueda asumir. Lev Vygotsky habló de zona de desarrollo próximo, que es precisamente aquel territorio en donde el alumno debe encontrar interesante la tarea, debe resultarle un poco difícil, pero no lo suficiente como para que se rinda. Esto es un juego. Los estudiantes deben querer aprender. Eso es lo importante. Tal vez no sepan qué quieren aprender, pero tendrán esa disposición, esa mente abierta. No se trata de acumular muchas horas de práctica en algo. El factor clave es la práctica deliberada. Es decir, que el niño elija jugar en su celular, armar un rompecabezas o un nuevo juego de geografía, en lugar de ir al cine con los amigos. Lo importante es que sea una decisión del estudiante, que da prioridad a esa actividad sobre otras actividades. Los videojuegos atraen mucho a los estudiantes que quieren jugar. Ahora, nuestro reto es enseñarles matemáticas, por ejemplo, a los niños porque ellos quieren jugar a las matemáticas, usando, por supuesto, distintos videojuegos. Algunos de ellos los podemos encontrar en portales como CyberKids. La dirección es www.cyberkids.es. Allí podrás encontrar juegos para jugar en clase, para practicar en casa, para jugar en familia. Sirven para desarrollar habilidades numéricas, espaciales, lingüísticas. Así que, bienvenido al mundo de los videojuegos. Y tengan cuidado con perder sus vidas y luchen por liberar a la princesa. Bueno, algunas cosas interesantes que plantea, que plantea el expositor es que, a diferencia de lo que hemos pensado siempre, el juego puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas: memoria, visión, atención. Y si ustedes se fijan, generalmente se ha demonizado el juego con este tema, y la verdad es que tiene un efecto contrario, sobre todo si se sabe usar bien. Es decir, eh, cualquier cosa que se convierta en una adicción es negativa, y el juego también pasa lo mismo. Pero el tema de practicarlo y hacerlo de una manera racional, por supuesto que puede desarrollar capacidades y puede ser muy positivo para el tema del aprendizaje, que es lo que nos plantea el video. Estos son algunos de los juegos, de los videojuegos que pueden fácilmente se les puede dar fácilmente un carácter educativo. Civilization, ¿cierto? Es un juego considerado de los mejores desde el punto de vista educativo por su alto contenido histórico y cultural sobre el desarrollo de la humanidad. Es un juego de estrategia que se basa en la conquista de territorios y es una larga saga que ofrece la opción de revisar bibliografía histórica y ayudar a avanzar en las estrategias para poder continuar el juego. Este juego está en consolas, es decir, digamos, se compra una consola y funciona en consola, no está en el celular ni en el PC. Este juego de acá es más sencillo porque sí funciona en el celular. El Monument Valley es donde un jugador debe manipular arquitecturas y geometrías imposibles y guiar una princesa silenciosa por un mundo de gran belleza. Es un juego de smartphone y tablet en el que se debe subir de nivel solucionando todo tipo de acertijos visuales. Esto, como queda grabado, después les recomiendo que los exploren, los bajen y prueben el uso. No Man's Skies es una aventura de ciencia ficción en primera persona donde los jugadores son introducidos en un universo desconocido, explorando planetas y estrellas. La información sobre la flora y fauna de cada planeta puede ser compartida y actualizada con otros jugadores. Lo llamativo de este juego es que el contenido del mismo se va generando por procedimientos a medida que se va desarrollando. De manera aleatoria, no está predefinido. También les recomiendo que lo exploren.
Este es otro que está, digamos, me parece que su origen es español, La Torre del Conocimiento, que se trata de un videojuego educativo para niños de primaria, y su objetivo es reforzar conocimientos en 5 asignaturas: lengua, matemáticas, inglés, sociales, naturales, de forma divertida. Este juego también opera en los smartphones. El desafío que plantea es llegar lo más alto, encontrando en cada piso los conocimientos necesarios para superar puzzles y pruebas que la magia de los sabios les pondrá adelante. Similar al primero que enunciamos, el Discovery Babylon es un juego de PC adecuado para trabajar conceptos relacionados con la asignatura de historia, que traslada al jugador a la antigua Mesopotamia. Una vez allí deberá ir superando una serie de retos que resolverá gracias al conocimiento sobre la cultura y la sociedad de esta época. Bueno, y acá hay 9 personas que se conectaron con el Nearpod. Yo voy a los que no están conectados van a poder ir viendo el desarrollo en la pantalla que yo estoy proyectando, pero los 9 que están conectados y que han llegado hasta este punto, en el fondo van a jugar. El Nearpod es una aplicación que permite crear estas lecciones y también permite crear actividades. En este caso elegimos una que se llama Time to Climb, que es llegar a la montaña o a la meta en un tiempo determinado. Se pueden hacer preguntas abiertas, la respuesta de cuestionarios, estos juegos como de memorice. Y la gracia que tiene esta aplicación de Nearpod es que les da un espacio considerable para crear lecciones. Tiene limitación en términos de la cantidad de personas que pueden entrar a una lección, que es lo que planteaba yo al inicio de esta charla, que en este caso el límite es de 40 personas, pero tenemos de más. Hay 12 personas conectadas. No sé si se conectará alguien más, si no, vamos a, ¿cómo se llama?, a hacer que estas 12 personas jueguen. Lo primero, entonces, es que deben aceptar. Un elemento que se me olvidó señalarles es que a aquellos que están participando, que están siguiendo, les recomiendo que usen la opción de conectarse con el website, no instalando la aplicación porque se les va a tardar más. Se conectan simplemente con el teléfono y aceptan cuando les aparezcan cookies o plugins, los aceptan para que les pueda cargar bien los personajes. Ahí tenemos algunos ya conectados, esperemos. Carlos, demos unos minutos. Mario, Texi, Aldo, Miguel, conéctense. Demos unos minutos para que se pueda conectar más gente. Ahí se conectó Richard. Sergio. Felipe. Jessica. Marcos. Cata. Llevamos 14. 30 segundos más y partimos. Patricio. Cristian. Tania. Carolina. Muy bien, Carolina, ahí con ese salto. Y vamos a comenzar. Entonces, aparte con la primera
palabra juego proviene, dice. Son 6 preguntas. El que contesta primero es el que va teniendo más puntos y así en secuencia. Vamos a la segunda pregunta. Todavía eso. Para los animales, el juego. Y ahí les da las opciones. Siguiente. Esta es de verdadero o falso. No solo los perros, los gatos o los monos juegan, sino que también lo hacen los individuos de otras especies, como las tortugas o las avispas. La relación entre juego y relato se basa en lo siguiente. Catherine va a la cabecera. Ahora Carlos tomó la... Una similitud entre el juego y el relato es la siguiente. La última pregunta. Una diferencia entre juego y relato es la siguiente. Bien. Perfecto, entonces queda ahí la tabla de participación. Carlos, Nadia, Marcos, Miguel, Caterina, Tania, Sergio, Patricio, Mario, Carolina, Cristian, Cris, Cata, Felipe, Richard, Cristian, Julio, Aldo, Jessica, Frank, Texi y Jimena. Bueno, y para finalizar también les dejo una página web, un sitio donde el juego tiene que ver con la antigua Grecia, que es más o menos de las características de los que vimos anteriormente. Proyecto Ho se llama, Grecia Scratch. Y con eso de algún modo finaliza la presentación. Voy a dejar de proyectar por si hay preguntas, comentarios. Esta pregunta, Hola. Felipe Ajá. hace una pregunta
en el chat que dice: hola, buenos días. ¿Ya se ha planteado usar la realidad virtual como método de enseñanza, como simulaciones de ciertos casos donde se requiera más interacción en personas, por así decirlo? Mira, Felipe, yo te podría responder y también tú podrías complementar con lo que seguramente conoces al respecto. Todavía el ingreso de realidad virtual en la sala de clases es muy tenue, no tiene la masividad todavía de estos otros tipos de juegos a través de pantallas 2D, ¿cierto? Sin embargo, tiene un potencial enorme, sobre todo con la aparición de dispositivos como el Oculus Go o el Oculus Quest, que han mejorado mucho la calidad de la imagen y la simplicidad para poder usarla y la capacidad también de almacenamiento de estos dispositivos. Yo particularmente uso uno de ellos y en las clases los trabajé con estudiantes, pero todavía no hay demasiado en términos como de políticas que utilicen, sobre todo pensando en términos de juegos, por ejemplo, o de visitas a museos virtuales, o en esta historia como de las cápsulas que se va en una realidad paralela, no hay mucho desarrollado. Ahora, Felipe, si tú pudieras también comentar qué experiencia o qué conoces al respecto, vendría muy bien. O alguien que conozca acerca del tema de la realidad 3D. Bueno, los participantes no pueden sino hacerlo a través del chat, Ah, perfecto. Marcelo, Ya, ¿sí? solamente escuchar. Entonces, Bueno, sí. entonces respondo por el chat, queda mi respuesta. Yo Hay otra el año pregunta. pasado, sí, el año pasado justamente adquirí uno de estos dispositivos y como les digo, son muy, muy interesantes. Lo que uno ve le produce cosas hasta en el cuerpo. Por ejemplo, hay algunos juegos que uno experimenta vértigo porque se pasea por distintos espacios, se cae y el cuerpo reacciona como si estuviese uno viviéndolo directamente. ¿Hay más preguntas, dices? Hay una que tenemos de Mario Foundes, donde él ¿Ya? plantea, el aprendizaje a través del juego aporta también a los procesos de evaluación, considerando, por ejemplo, un escenario de distancia, en donde la evaluación es siempre compleja y a veces poco objetiva. Sí, puede, perfectamente. Ahora, ahí tu pregunta es bien interesante, Mario, porque entramos en el tema de cómo concebimos y cómo entendemos la evaluación. Y en ese aspecto también hay todo una replanteamiento de lo que ha entendido la educación en términos de la evaluación que ha tenido durante mucho tiempo un sentido más bien punitivo, un sentido más de castigo. La evaluación entendida como algo que está en función de formar, una evaluación orientada a lo formativo, es una evaluación estimulante que puede justamente servir para poner el énfasis en algo diferente al tema el simplemente adquirir una nota, ¿cierto? Se puede transformar incluso en la evaluación en un juego, pero eso depende más de las concepciones que tengamos de evaluación, ¿cierto? El juego está ahí y puede usarse con estos sentidos, aprendizaje, evaluación como parte del aprendizaje. Esa sería la respuesta que yo te puedo dar al respecto. Como docente, sí, tenemos una pregunta. Nos plantea Pablo. La realidad virtual tiene múltiples usos. Se puede usar para la enseñanza, simulación de ambientes en 3D, exploración de ambientes, etc. En el ámbito educativo se utiliza mucho en capacitaciones laborales, usos de maquinarias y procesos. ¿Qué opinas al respecto, Marcelo? Absolutamente de acuerdo, tiene toda la razón Pablo. La realidad 3D nos sirve justamente para simulaciones de distinta naturaleza y tiene mucho de equivalente con este tema del juego, porque también genera una realidad encapsulada donde de manera controlada podemos practicar incluso ciertas actividades que después se usan en la vida cotidiana. La realidad virtual tiene, por ejemplo, usos incluso en el aprender a conducir un vehículo, ¿cierto? Hay dispositivos donde las personas entran y no solo ven una pantalla, sino que están rodeados de una situación donde conducen un vehículo, o lo que dice Pablo, el uso de maquinarias, por ejemplo. Por eso tiene una posibilidad y una potencialidad muy grande el uso de, la realidad en 3 dimensiones.
Tenemos otra pregunta por aquí, me gustó mucho, porque yo quise plantearle y gracias a Dios la hicieron algunos. Como docente, ¿cómo un docente puede iniciarse en el uso de estas herramientas lúdicas? ¿Qué recomiendas para principiantes? ¿Cómo un docente puede iniciarse? Yo creo que todos tenemos experiencia con el tema del juego, ¿verdad? Es un tema presente en todos los seres humanos. Lo que pasa es que ahora lo hemos llevado al tema de los computadores. Yo creo que hay juegos de distintos niveles de complejidad y para comenzar hay que partir con aquellos que son más sencillos. Hay muchos juegos de computador. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo que se busca. Eso sí, por ejemplo, lo que se mencionaba, estos juegos como el Tetris, que son de fácil manejo y de fácil comprensión además, y que pueden potenciar habilidades motrices, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo ahí es partir con aplicaciones que son de carácter sencillo, se pueden encontrar muchísimas, ahí yo les recomendé algunas, les puedo mandar la presentación para que tengan los nombres más a la mano. Perfecto, tenemos una siguiente pregunta que nos las plantea el juego. Si bien es una actividad lúdica y favorece el aprendizaje, ¿cómo genera más competencia? Claro, genera más competencia. Muchos de los juegos que se hacen son juegos competitivos, eso es cierto. O sea, digamos, parte de la importante de los juegos es que los jugadores compiten por obtener un resultado. Y en ese aspecto, lo que podríamos ver es que es una competencia que está controlada y que es en un espacio en paralelo. O sea, yo creo que en simultáneo a enseñar a jugar, también hay que enseñar a la gente que la vida no es una competencia, ¿cómo se llama?, descarnada entre las personas. O sea, eso se remite a un ámbito específico que es el juego. En la vida cotidiana, la competencia no siempre genera temas positivos, todo lo contrario, a veces tiene una connotación más bien negativa. Por eso hay que limitarla a lo que significa un juego. Muy bien. Creo que por aquí ya vamos cerrando el ciclo de preguntas. Nos plantea uno de los ¿Sí? participantes que desde tu experiencia, ¿cómo nuestro país ha evolucionado en este tema? De acuerdo a tus estudios y a Lo todo. que ha habido en nuestro país es un interés por incorporar tecnologías digitales y virtuales. En términos de juego, tal vez en el área de matemática. Yo trabajo en un centro que es de la Universidad de Santiago, que es el CIET, donde efectivamente se promueve desde las políticas ministeriales que se incorporen ciertos juegos en el área de las matemáticas. Pero yo diría que también es limitado, no hay una política clara en términos de potenciar los juegos digitales como parte del currículum, no lo he visto de manera tan explícita por lo menos. Y lo último que dice Carolina también es cierto, o sea, en este ejercicio se puede generar trabajo en equipo a través del juego. Cuando son juegos que permiten trabajo en equipo, también se puede educar esa parte, el trabajo en equipo. Muy bien. Le cedo las palabras a nuestra vicerrectora para el cierre. De antemano agradecida yo por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, Jessica. Muchísimas gracias. Bueno, muy entretenido. Y creo que es un concepto que debemos rescatar, que nos pone en perspectiva de soñar de futuro, que es un poco lo que quiere hacer nuestro proyecto en esta instancia de poder poner al servicio todas las herramientas de tecnología educativa que estén disponibles para que logremos el éxito que esperamos en el logro de aprendizaje con los estudiantes. Y esta es una herramienta entretenida, es una herramienta que nos invita a volver también a pensar como lo hacíamos cuando chicos, ¿ya? Y por qué no, muchos yo creo que, sobre todo las generaciones más nuevas, están más acostumbrados a entender que el juego es atractivo, que es un mecanismo que llama la atención y que va a permitir concentración. Y aquí comentarles a todos los participantes que el proyecto que estamos desarrollando, el SAT 20102, lo que busca justamente es empezar a instalar de a poco la variedad de herramientas de tecnología educativa que puedan disponer. Y para eso vamos a trabajar con algunas que hemos seleccionado en primera instancia para partir tibiamente, pero que luego también la invitación es para que los avesados, que tienen éxitos comprobados, ¿cierto? Y que han logrado
posicionamiento con sus estudiantes, la pongan de conocimiento y muestren que sí es factible usar esta herramienta en un contexto, como decía Marcelo, concreto. Claro, ¿qué queremos lograr? ¿Ya? ¿Para qué lo queremos usar? ¿Ya? No es solamente para poner en énfasis lo entretenido que es el juego, sino que cómo esa entretención sirve para focalizar lo que nosotros queremos lograr con el estudiante y entonces ese estudiante engancha. Yo, por ejemplo, me reconozco en este minuto de que, Marcelo, no fui memorística. Yo no soy memorística, entonces cuando tú hablabas no se me quedaron todas las cosas. Entonces me fue muy mal en el juego de memorizar. Pero tenemos carreras en que sí necesitamos mucha memorización y jugar muchas veces te permite entender de una manera distinta esa memorización a veces de conceptual que permitiría, ¿cierto?, hacer más fácil ese proceso de aprendizaje. Entonces, los distintos estilos de aprendizaje que tenemos, ¿cierto?, los seres humanos, nos van demandando que busquemos variedad de recursos para poder llamar la atención de ese estudiante. Esa es la invitación a todos los participantes y a los estudiantes. Nosotros vamos a disponibilizar en su plataforma, tanto los docentes como los estudiantes, las fichas de algunas tecnologías educativas y las van a poder cliquear, ¿cierto?, para poder mirar y poder descargarla. El diplomado que muchos van a iniciar ahora en el mes de septiembre tiene un módulo de recursos tecnológicos y de tecnología educativa, y ahí vamos también a conocer algunas. Queremos partir con algunas que sean sencillas, justamente. ¿Por qué no pensar en estos rompecabezas de aprendizaje? ¿Por qué no pensar en competencias como las que Marcelo nos mostró de ejemplo, donde hay variedad de recursos que podrán disponibilizar ustedes o buscar en la web, que también van a estar al servicio? Pero la idea es partir, es motivarlos a que se atrevan, a motivarlos a que los estudiantes también van a encontrar mucho más cercana, ¿cierto? Y van a poner la atención que a veces esperamos que esté y no está, no la encontramos. Este es un recurso tremendamente valioso y que esperamos que todos empiecen a conocer de a poco. Y luego ya, ¿por qué no? Vamos a tener nosotros un seminario con las mejores prácticas. Es decir, los docentes, ¿cierto?, que están ya trabajando con una diversidad de recursos, con una estrategia pedagógica que utilizó diversidad de recursos y que ha permitido que el aprendizaje ocurra. Eso para nosotros es lo relevante. Ahí vamos a trasladar experiencias vividas ya en concreto, vividas en nuestra aula, para que ellos también puedan mostrar que otros pueden hacerlo y que puede ser un incentivo al aprendizaje de nosotros, los docentes, para poder emprender, ¿cierto?, en un conocimiento nuevo, porque va a estar al servicio del aprendizaje. Esa es la invitación. Quisiera darte millones de gracias, Marcelo, por tu disposición. Y, muchas gracias por la invitación. Sí. Y nada, que tengan, que ojalá que les haya sido de provecho y eso. Y bueno, y recomendarles, como el tema era los videojuegos, hay una serie de juegos que no son de videojuegos. Claro. He descubierto, por ejemplo, algunos que tienen vinculación con la creación de música, que son muy interesantes, la verdad. Les recomiendo que también los exploren, porque ahí no es el tema de la competencia, es el hecho de generar música, y se pueden hacer cosas muy bonitas. Sí, sí. Así que millón de gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todas y a todos. Antes de retirarse, los invito para el próximo webinar, que va a estar para la semana que viene, el martes, la próxima semana, donde también vamos a tener un tema interesante, que son las reglas de etiqueta en la web, para profesores, estudiantes y todos los interesados. Sí, esperamos que ustedes puedan difundir con sus carreras, difundan con sus estudiantes, para que tengamos muchos más participantes y podamos desarrollarse todo este conocimiento y la motivación, para que entendamos un poco que el tema de las tecnologías educativas es un recurso valioso que debemos conocer y que debemos manejar para el éxito del proceso educativo. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos en el próximo ciclo de webinars. Chao, Marcelo. Muchas gracias. Chao, gracias.